contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida vía telefónica a Iván Benumea. Él es investigador de Fundar, este centro de análisis que, bueno, pues Iván es el investigador de privilegios fiscales, beneficios inexplicables para unos cuantos y que fue presentada ayer a nivel nacional. Iván, buenos días, te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola, buenos días Juan, hola Marcela, y saludos al auditorio. Y bueno, pues ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda podría ser la conclusión de esta investigación muy interesante y muy recomendable para que todo el auditorio la analice, estos privilegios fiscales, beneficios inexplicables para unos cuantos. Pues mira Juan, tenemos dudas sobre eso, porque han habido ocasiones en donde el perdón de impuestos se han otorgado de manera, digamos, injustificada y a favor de unos cuantos, como sustentamos en nuestra investigación, y al mismo tiempo han habido ocasiones en que se otorgan en zonas afectadas por huracanes, por ciclones, en fin, por fenómenos meteorológicos, pero han sido las menos de las ocasiones. Y en el primer de los casos, lo que nos pareció pues más impactante fue que en 2013 la Cámara de Diputados aprobó un esquema de amnistía fiscal que fue implementado por el SAT, en donde, pues en resumidas cuentas, se les perdonaron más de 40,000 millones de pesos a 15 empresas que además ya habían sido beneficiadas en 2007 por un programa similar al implementado en el primer año de Peña Nieto, y al final estas 7 empresas a quienes el SAT prácticamente nunca pudo cobrarles impuestos, pues terminaron siendo beneficiadas. Entonces, digamos que nuestra investigación revela cómo han habido ocasiones en donde el perdón de impuestos se da sin suficientes explicaciones, sin que se piense a profundidad quiénes van a ser los beneficiarios de estos esquemas tributarios, sin que se analice si verdaderamente son necesarios para apoyar a la población, sin que se tome en cuenta quiénes son, cuál es la capacidad económica y contributiva de quienes se van a terminar siendo beneficiados, y bueno, eso al final provoca que se tenga un trato distinto a algunos contribuyentes y no hay explicaciones suficientes. Hay un viacrucis que tienen que transitar un gran número de empresarios para que se les regrese únicamente lo que es el IVA y que está dentro de la ley. Sin embargo, en contraparte, pues hay empresarios que con la mano en la cintura no solamente se les devuelve el IVA, sino peor aún, que obtienen cancelación de créditos fiscales por miles de millones de pesos. Y bueno, pues los ejemplos más claros son los de Televisa, de TV Azteca y algunas otras grandes empresas. ¿Cuál es el criterio o a qué lo atribuyes tú, Iván, que suceda esto? Bueno, en nuestra investigación hablamos de 2 mecanismos mediante los cuales el Estado deja de recaudar recursos. Uno es la cancelación, que es cuando el SAT discrecionalmente decide que ya no puede cobrar una deuda porque le resulta muy costosa cobrarla, o porque los deudores ya no tienen con qué pagarla, o nunca pudieron ser localizados. Y en estos casos, cuando el SAT decide que ya no puede cobrar la deuda, no hay explicaciones de qué tomó en cuenta, cuántas acciones intentó hacer para recuperar la deuda, por qué le resulta tan costosa, qué análisis hizo sobre en términos económicos, cuánto iba a costarle recuperar y cuánto no, en fin. Entonces no hay personas que se benefician con 2,000 millones de pesos, con 1,000 millones de pesos, y no sabemos caso por caso qué hizo el SAT para intentar cobrar esos impuestos y por qué decidió terminar con las acciones de cobranza. Y por el otro lado tenemos la condonación de créditos fiscales, o sea, de impuestos, multas, accesorios, derechos, otro tipo de conceptos fiscales. Y en este tipo en el perdón de impuestos, de multas, hay una serie de reglas en donde se establecen los requisitos que deben de reunir los contribuyentes, las personas a quienes están dirigidos los programas de perdón de impuestos o de multas,
Sin embargo, cuando se hacen este tipo de programas no hay suficientes explicaciones, no hay una justificación en términos normativos, en términos parlamentarios, y bueno, y justamente por esa razón, pues al final los contribuyentes pueden usar este tipo de mecanismos como el perdón de impuestos junto con otros mecanismos tributarios que están permitidos por la ley y digamos que hacer uso de las leyes para al final beneficiarse en términos legales, ¿no? O sea, puede ser legal, a lo mejor no necesariamente será pues digamos ético, bueno, para la mayoría de la población no le parecerá correcto, pero en fin, esto está permitido y es lo que nosotros necesitamos todavía profundizar y necesitamos poner sobre la mesa para saber qué debe de cambiar y cómo restringir este tipo de perdón. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de esta investigación, es evidente que mueve cuando menos a sospecha, si no es que algo más, el hecho de que únicamente 10 contribuyentes hayan acumulado cancelaciones por 1,643 millones de pesos y que tan solo el 10% de los contribuyentes se benefició con el 93.84% del monto cancelado. Entonces, pues ahí sí estaríamos hablando, ¿no?, de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en materia fiscal, o no podría considerarse así, Iván. Yo creo que para poder afirmarlo así tal cual como tú dices, tendríamos que tener la razón, ¿no? Porque en nuestra investigación lo que descubrimos es que sí hay una concentración, sí se beneficia a unas cuantas personas, sí se da un privilegio. Sin embargo, puede haber casos justificados donde no necesariamente será un trato de segunda clase y que nos deben dar explicaciones sobre esto. O sea, no hay por qué a una empresa en particular se le decidió condonar una multa, un impuesto, por qué a una empresa que reportó 2,000 millones de pesos se le decidió dejar de perseguirla y se decidió el SAT que ya no iba a poder cobrar la deuda o que le iba a resultar muy costosa cobrarla. Sí hay una alta concentración de estos beneficios, muy pocas personas a comparación del universo de contribuyentes son los que se benefician y eso nos hace pues tener muchas preocupaciones que nos parecen muy legítimas, ¿no? Si una de ellas es si efectivamente las autoridades tributarias están dando un trato como la manera en que tú le dices de ciudadanos de primera, de segunda clase, si en ocasiones no lo haces, si estas figuras se aplican de manera legítima, en fin, hay mucho sobre lo cual todavía se tiene que rendir cuentas y para eso pues justamente la investigación, para hacer notar esta alta concentración de los beneficios y que avance en la rendición de cuentas. Y también es de llamar la atención que 8 de los montos más altos se cancelaron por incosteabilidad, es decir, que el costo de recuperación es alto con relación al adeudo. A ver, si es un monto alto, bueno, pues se supone que puede ser costeable, ¿no?, su recuperación, porque podría creerse que el costo de recuperación es alto con relación al adeudo cuando pues lo que se debe es poco. Y tienes que movilizar a contadores, tienes que movilizar a fiscalistas para poder recuperar ese adeudo. Pero cuando el adeudo es alto, se supone que sí resulta costeable, ¿o no? Sí, exacto. Cuando el adeudo es 100 pesos, pues si te lo deben desde hace 5 años, 8 años, pues no tendrá mucho sentido continuar persiguiendo a los contribuyentes incumplidos. Entonces, por eso se puede cancelar una deuda y en esos casos pues nos parece legítimo siempre y cuando efectivamente se han intentado cobrar los créditos y bueno, el contribuyente de plano haya desaparecido o esté en incumplimiento. O sea, bueno, habría que ver caso por caso cuando eso sería justificado, pero a nosotros nos llama más la atención estos montos muy grandes y específicamente los 8 casos que tú mencionas fueron en una cancelación de créditos de 2007, que fue cuando nosotros empezamos a interesarnos en este problema, y fueron 8 créditos de los más altos que se cancelaron bajo
la supuesta incontabilidad, que es cuando el SAT no le alcanzaría o le resultaría muy costoso cobrar créditos fiscales, entonces los canceló por este supuesto. Y tomándolo en cuenta lo que pasó en 2007, pues nos preocupa que se continúen cancelando créditos bajo este supuesto, sin que a lo mejor sin que a lo mejor debió haber sido cancelado un impuesto o una multa, en fin, ¿no? Entonces debería haber una rendición de cuentas clara sobre cada monto. Además, lo que no estamos pidiendo mucho, o sea, al final a quienes se les cancelan créditos son muy pocas personas. Se cancelan 400,000 millones de pesos, 400,000 contribuyentes reciben este beneficio, pero si haces un zoom a este número gigante, pues solamente el 10% de esos contribuyentes son quienes acumulan la cancelación, y sobre esos 10 es donde nos parece más importante que se nos den explicaciones. En el caso concreto de Televisa y TV Azteca, bueno, pues los propios analistas han hablado de que hay ahí intereses de por medio, es decir, es el hecho de que pues yo te perdono tu deuda fiscal y pues tú vas a de alguna manera manejar cierta información que es conveniente para el sistema y a dejar de manejar otra información que a mí no me conviene que manejes. Bueno, eso, la relación Televisa-gobierno es, creo que ya del todo conocida. A lo que nosotros nos preocupa es que en 2013, y según salió a la luz con base en diversos artículos de prensa y diversos periodistas, justamente Televisa fue uno de los beneficiarios del programa que fue aprobado por la Cámara de Diputados, por el Congreso de la Unión, que fue implementado por el SAT a cargo de Hacienda, en donde un grupo de 36 empresas pues recibieron 80,000 millones de pesos en perdón de sus impuestos, y a muchas de estas empresas nunca se les intentó cobrar créditos o impuestos durante 7 años por lo menos. Entonces, nuestra intuición es que si lo que creemos es que a lo mejor está dentro de este grupo de empresas que nunca pagaron impuestos a Televisa. Para eso habría que tener más explicaciones, más información, pero esta información no se nos da porque pues el SAT se niega a publicar cualquier tipo de información previa al 2015, que fue el año en que entró en vigor la Ley General de Transparencia, donde ya se obliga a las autoridades tributarias a brindar una relación sobre las personas y los montos con que fueron beneficiados, pero el SAT, a pesar de que el INAI en por lo menos 32 ocasiones le ha ordenado que se dé a conocer esta información, simplemente se niega a hacerlo. Entonces, así como Televisa, puede haber otro tipo de empresas que se hayan beneficiado de manera para nosotros injusta, porque estas empresas sí tienen cómo pagar sus impuestos, sí tienen dinero y nunca pudieron cobrarse de créditos fiscales durante mucho tiempo. Entonces eso nos levanta muchas sospechas. Es que ese es el detalle, Iván, precisamente, y esto es lo que de alguna manera la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, le reclama a la Secretaría de Hacienda y al Sistema de Administración Tributaria, el hecho de esta falta de proporcionalidad que existen entre los pocos que pagan mucho, o más bien los pocos que pagan poco y los muchos que pagan mucho. Mi pregunta va en este sentido. La investigación realizada por Fundar logró llegar hacia si hay una justificación real de la condonación de créditos y que haya los controles que garanticen que este tipo de beneficios no sean otorgados a favor de quienes poseen mayores adeudos de una manera deliberada. Justamente creemos que no hay controles suficientes. Por lo mismo, mañana mismo podría suceder un programa de condonación parecido al que sucedió en 2007 y 2013 y se podrían beneficiar las mismas personas de que ya se beneficiaron, ¿no? Y lo mismo, la propia Auditoría Superior de la Federación lo dijo en un informe del 2015. Lo que dijo fue que este tipo de programas lo que generan más bien es la cultura del no pago y hasta podrían propiciar la evasión fiscal, porque al final, en lugar de que el Estado asegure confianza de los contribuyentes y te vea como alguien que está que hace suficientes esfuerzos para
para recuperar y recaudar recursos, al final lo que provoca es que los contribuyentes incrementen su percepción sobre el no pago y sobre la no necesidad de cumplir sus obligaciones fiscales. Entonces, además de que estos programas de condonación, porque hay muchos tipos de condonación, mañana mismo podría haber un programa de condonación específico para, no sé, para las personas que venden muebles de madera, o sea, por decirte algún ejemplo muy simple, podría hacerse un esquema parecido, pero en el fondo quizás hacer un programa que tenga la intención de beneficiar a muy pocas personas, como ya sucedió en 2013. Hay otros programas que han sido abiertamente injustificados, como uno que se lanzó para apoyar a las empresas que benefician, que se dedican a vender suplementos alimenticios, cápsulas, tipo de vitaminas, en fin, en donde la justificación en un párrafo del decreto fue que había resoluciones judiciales que decían que chocaban entre sí, porque decían que estas empresas no debían no debían pagar el IVA al momento de hacer sus operaciones, pero si tú ves desde el 2013, la propia Suprema Corte ya había dicho que este tipo de empresas debían pagar impuestos, ¿no? Entonces, como no hay controles, como no se exige demasiada rendición de cuentas, pues el Ejecutivo lanzó este tipo de programas de manera abiertamente injustificada. En fin, hacen falta muchos controles, muchas cosas que poner en marcha para garantizar que al final este tipo de programas solamente sean ejecutados de manera cuando sea necesario realmente para beneficiar a la población. Por ejemplo, creo que estos mecanismos son buenos para apoyar a gente que sufre una catástrofe natural, que sufre el paso de un huracán, que está en problemas serios económicamente hablando. Pero esto no se establece seriamente en alguna norma, no hay controles suficientes, no hay exigencias de transparencia, en fin, y para allá es donde queremos ir avanzando. ¿Podría haber la confianza o cuando menos la posibilidad de que esta investigación que realiza Fundar sobre privilegios fiscales, beneficios inexplicables para unos cuantos, pudiera llegar a las autoridades hacendarias y darse cuenta que deben cambiar completamente el paradigma que están siguiendo para lograr lo que comentabas hace unos momentos, es decir, que los que más ganan paguen lo que tienen que pagar y los que menos ganan paguen lo que tienen que pagar? Pues sí, creo que es más de fondo el problema, como tú dices. La realidad es que los grandes contribuyentes tienen muchas posibilidades de retrasar el pago de impuestos, de impugnar los impuestos la manera en que se calculan los impuestos, los requerimientos que les hace el SAT. En fin, hay muchas posibilidades para los grandes contribuyentes y para diseñar esquemas de fiscalización y al final pues sí, no pagar a tiempo por lo menos impuestos. Hay mucha información sobre quiénes pagan a tiempo, cuánto pagan, porque el secreto fiscal, en el Código Fiscal, continúa impidiendo el tipo de acceso a esta información. Y en realidad hay un tema de fondo que se necesita más información sobre cómo está operando el sistema tributario a favor de quienes más recursos poseen y cómo a favor de quienes menos recursos poseen. Nosotros tenemos claro que la recaudación en el año pasado incrementó porque hubo un incremento en la base de contribuyentes, la facturación electrónica cada vez es mejor, han habido más deudas que son recuperadas, pero eso no significa que nosotros hayamos incrementado significativamente en términos de recaudación de recursos, ¿no? Todavía nuestro sistema tributario, según distintos reportes, es muy regresivo en la medida en que se sostiene principalmente por la vía de impuestos al consumo, o sea, por el IVA, y quienes pagan IVA son las personas quienes al final del día son quienes sostienen al Estado, son las personas que menos recursos tienen,
porque son las que más consumen, entonces ellas son las que pagan más impuestos a comparación de los más ricos. Los más ricos tienen la posibilidad de ahorrar, acumulan mucha riqueza, mientras que los más pobres compran, sobre eso se les cargan impuestos y ellos son los que terminan sustentando el sistema tributario. Entonces hay más acciones que deberían hacerse para que nuestro sistema fuera suficientemente progresivo y para también saber en qué medida los grandes contribuyentes están siendo beneficiados o están aprovechando los marcos legales para retrasar el pago de sus impuestos y no contribuir en tiempo y forma. Muy bien, Iván Benumea, investigador de Fundar, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. A ti, Juan, muchas gracias por la investigación y los invito a entrar a la página de privilegiosfiscales.fundar.org.mx y ahí podrán también buscar algunas personas que fueron beneficiadas, tener más información sobre el tema y informarse un poco más sobre esto. Excelente, gracias nuevamente. Gracias, Juan. Hasta luego.